Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Ivette Guzmán. Los saludo desde Jalapa, Veracruz, y les quiero leer un cuentito eh, de la autora Raquel Hoyos. Es de la antología El lado equivocado. Y bueno, esta antología tiene varios cuentos de Raquel Hoyos. Estaba viendo, bueno, porque ella fue recientemente publicada en el estado de Puebla. Y bueno, así brevemente, pues Raquel Hoyos es licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica por la UAP. Es autora de la compilación de cuentos Maldita, editada por la Secretaría de Cultura del estado de Puebla en el 2021. Ganó el concurso de cuento de rock para Parménides García Saldaña en 2017, el segundo lugar en el certamen de cuento Mujeres en Vida 2019, organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y el primer lugar en la convocatoria Los Excéntricos de la editorial tijuanense Lapicero Rojo en el mismo año. En el 2021 obtuvo el primer lugar en la convocatoria Otras formas de amar de la plataforma Ipstory, y en segundo lugar en el concurso Mujeres que se vuelven tinta, convocado por el Centro Cultural Elena Garro. Y algunos de sus relatos han aparecido en las antologías Todos somos Teresa, La habitación de Wolf, Nosotras y Cuentos de Alteración. Además, ha publicado relatos breves de ciencia ficción y terror en las páginas especulativas Penumbra, Semillas de Sauce, Espejo Humeante y Diablo Negro. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué emoción, y sobre todo porque pues es alguien que conocí recientemente, y me emociona mucho darme cuenta, bueno, que ya nos ha legado algo. Los cuentos que tiene la antología, como ya no los estoy compartiendo, se llaman Pequeñas dificultades, El lado equivocado, Audiciones, Una buena mujer, Monstruos, Pide un deseo, Salvación, Sacrificio y Oveja negra. Nosotros vamos a leer Pequeñas dificultades. Desde el sillón, Lucas me miraba con sus ojos tristes de canica. Le ofrecí sus golosinas favoritas y permaneció indiferente. Empecé a preocuparme. Las madres no biológicas sabemos que algo no va bien cuando nuestros pequeños no siguen su rutina, dejan de saltar de un lado a otro y ya no rompen lo que encuentran a su paso. Tuve que cancelar las siguientes clases para llevar a Lucas al veterinario. Desde el automóvil, por el altavoz, le expliqué a Jessica, su veterinaria desde cachorro, los síntomas y la actitud extraña de mi perrijo. Lucas fue más valiente que yo en el consultorio, a un lado de la mesa de metal. Jalaba mocos, me limpiaba las lágrimas y hablaba con la voz entrecortada. Lo inyectaron y regresamos a casa con medicamentos para su obstrucción intestinal. Si no mejoraba, debíamos regresar al otro día a que le hiciera un lavado a un lado de mi cama. Coloqué su canasta para monitorearlo durante toda la noche. En algún momento de la madrugada el sueño nos venció a ambos. Desde el tragaluz entraban los primeros indicios del día, aún insuficientes para despertarnos, pero me alertó el sonido de un esfuerzo por regurgitar y me arrancó muy rápido del sueño. Me incliné para ver a Lucas. Vomitaba afuera de su colchón, sobre la alfombra. Después de las arcadas, su expresión triste me rompió el corazón. Me levanté para abrazarlo, limpiarle el hocico y colocarlo sobre una de sus mantas limpias. No tardó en quedarse dormido. Estaba exhausto por el esfuerzo y el malestar. Aunque aún era muy temprano, no regresé a la cama. No podía hacerlo sin limpiar los fluidos de Lucas.
Me puse los guantes, recogí el vómito con periódico y tardé alrededor de media hora en lavar el fragmento de alfombra que había sido afectada. Cuando llevé la basura al bote, noté un diminuto objeto que resaltaba sobre el papel. Era como un gusano que se movía. Sentí mucho asco. Primero pensé que sería una lombriz. Después fue tomando forma. Tenía piernas y brazos minúsculos, cabeza y cabello. Había encontrado el juguete que provocó el problema en la panza de mi perro. Con los guantes puestos tomé al pequeño muñeco. Me sorprendió el material flexible del que estaba hecho. Lo tomé del cuello, de la camisa y lo sacudí. Su cuerpo escurría en fluidos, parecía una personita desmayada. De repente abrió los ojos. Solté un grito y casi lo dejó caer al suelo. Lo caché en el aire. Empezó a moverse con desesperación. Temí que me mordiera como si fuera un insecto. Entonces lo arrojé a una cubeta. Regresé confundida a la habitación. Lucas seguía dormido. Puse la cubeta en una esquina, con el pequeño ser intentando escalar por las paredes lisas sin éxito. Retrocedí varios pasos. Me pregunté de dónde lo habría pescado mi perro. Lo más probable era que en el parque. Estaría soñando. Me tallé los ojos, volví a la cama y me obligué a dormir. Esperaba que al despertar todo hubiera sido un extraño sueño. Lucas me despertó con sus acostumbrados saltos sobre mi espalda. Me alegró verlo con mejor semblante. Lo abracé y le prometí que en un momento le serviría el desayuno. Mi tranquilidad duró muy poco cuando mi vista se encontró con la cubeta en el rincón. La había sacado por completo de mi mente. No quería asomarme, pero temía que Lucas fuera antes que yo y se tragara de nuevo aquel juguete. Me dije que era solo un juguete y que quizá estaba tan desvelada que aluciné con verlo moverse. Cargué a Lucas y lo llevé afuera de la habitación para mantenerlo seguro. Caminé lento hacia el rincón mientras mi perro arañaba la puerta pidiendo entrar. Me asomé con temor. El pequeño ser estaba en posición fetal, sosteniendo sus rodillas con los brazos. Quizá dormía. Tomé un lápiz del buró y piqué al hombrecito. Saltó alterado. Clamaba con terror que no lo lastimara. Pasó un rato antes de que dejara de gritar y aceptara escucharme. No estoy segura de haberlo convencido de que no le haría daño. Creo que más bien se resignó a esperar lo que seguía. Le prometí darle comida, agua y colocarlo en un lugar seguro, donde Lucas no pudiera tragarlo de nuevo. Cargué la cubeta para llevarlo a la sala y que no lo siguieran, poniendo nervioso las exigencias de Lucas detrás de la puerta. Incliné el recipiente para que pudiera bajarse en el librero. En una tapa de botella le di agua y en otra un pedazo de pan. Comió nervioso ante los gruñidos del perro y mi mirada curiosa. Quería darle privacidad, pero me preocupaba que escapara. No podía pasarme el día vigilándolo. Le conté que yo daba clases de yoga a unas calles de la casa. Me ausentaba la mayor parte de la mañana y a veces en las tardes. Le dije que podía quedarse, que con nosotros no le faltaría nada y que quizá algún día Lucas llegaría a aceptarlo. Me miró molesto, sin decir palabra. Me sentí mal de haberlo ofendido con el ofrecimiento, como si estuviera adoptando una nueva mascota, pero no sabía qué más hacer. Lo dejé en el librero mientras preparaba el almuerzo. Había cancelado las clases de ese día para estar con Lucas, aunque él parecía estar mejor. Tenía mucho que hacer como para ponerme a cuidar a un hombrecito que quizá no deseaba ser cuidado. Además, ¿cómo debía tratarlo? Aproveché el día para ponerme al corriente con diversos pendientes. Cuando quedé libre me asomé al librero donde había dejado al hombrecito y como sospechaba ya no estaba ahí. Aunque me sentía una persona
horrible. En el fondo deseaba que se fuera y no tener un compromiso más. La tarde transcurrió relajada. Lucas estaba tan activo como siempre. Incluso salimos a dar un paseo. Sin embargo, no podía sacar a aquel hombrecito de mi mente. Me preguntaba dónde estaría, cómo habría podido bajar del librero, qué futuro le esperaba. Quizá cuando barriera la sala encontraría su cadáver. Habría muerto por una caída o por una inanición. El sentimiento de culpa se extendió incluso hasta el anochecer. Si no fuera porque estaba desvelada, quizá no habría logrado conciliar el sueño. Al paso de los días fui olvidando al hombrecito. Lucas y yo estábamos tan felices en nuestra rutina hasta que él apareció de nuevo. Una tarde en la que estaba leyendo en la sala, escuché un tss, tss desde el librero. Al darme vuelta lo vi de pie, 2 estantes más abajo de donde lo había dejado. Su ropa estaba ajada y se le veía demacrado. Cuando me acerqué, se dejó caer y permaneció sentado. Estaba muy cansado para huir. Me pidió agua y me contó que en 3 días solo había podido llegar hasta ahí. El pan y el agua se le habían terminado y creyó que en cualquier momento moriría. Me alegró que siguiera con vida y que decidiera pedirme ayuda. En páginas de jugueterías encontré una gran variedad de artículos pequeños. Pedí una casita, ropa y otras curiosidades. Aún no sabía bien cómo íbamos a adaptarnos, pero no podía abandonarla a su suerte. Otra vez, en lo que llegaban las cosas de Rodo, como me pidió que le llamara, le improvisé una cama con almohada del fragmento de un cojín de Lucas. Alimentarlo no era gran problema porque lo que consumía era mucho menor a un bocado de mi comida. Corté diminutos trozos de jabón, coloqué agua tibia en una salsera y lo dejé a solas para que se diera un baño. Se envolvió en un trozo de tela en lo que su ropa se secaba. Como eran prendas muy pequeñas, las lavé en unos segundos y las metí al microondas a secar. Rodo no recordaba su pasado. Me pidió quedarse en lo que descifraba cómo regresar a su ciudad con su familia, porque algo le decía que había una familia que lo esperaba. Acepté sin pensarlo, le aseguré que podía quedarse el tiempo que quisiera y que para mí no representaba ningún problema. Al verlo de cerca, ya limpio, me di cuenta que era muy guapo. De haber sido un hombre de tamaño normal, me hubiera intimidado su atractivo. En un par de días llegaron las cosas que pedí para Rodo. Aunque la cama le iba un poco grande, me dijo que era muy cómoda. La casa tenía también un comedor, sillitas y trastes aptos para él. Obviamente el televisor era un adorno, pero podía sentarse en el sillón de su mini sala. Otra ventaja era la tina del baño, que era mucho más práctica que la salsera. Su nuevo hogar tenía sus pros y sus contras, pero era más cómodo que vivir en un mundo de gigantes todo el tiempo. Rodo era gracioso y conversador. Me gustaba tener a alguien en casa que me respondiera. Aunque habían pasado 3 meses de su llegada, mi perro no terminaba de acostumbrarse al hombrecito y debíamos tener cuidado, siempre de que no estuviera a su alcance. Para Lucas era extraño ver a ese diminuto ser moviéndose y hablando. Cada vez que lo veía, le manifestaba su desconfianza gruñendo y mostrando los dientes. Guardaba silencio cuando lo reprendía. Le decía que era un amigo y debía tratarlo bien, pero lo seguía mirando con enojo. Los viernes se convirtieron en noche de películas. Colocaba la silla de Rodo en el comedor, a varios metros de distancia de la pantalla. Me imaginaba que sería como ir a un autocinema. También me sentaba a esa distancia para que pudiéramos comentar la cinta y comer palomitas. Con machacar algunos maíces, el plato de mi compañero se llenaba. Entre semana veíamos algunas series de la misma forma. Pronto Rodo tuvo sus favoritas. Entonces ambos seguíamos los capítulos, aunque no fueran del estilo
que a mí me gustaban. Lucas estaba más celoso que nunca, esos celos que equivalen a los de un niño pequeño, irracionales y furiosos. Ese arrebato lo llevó a escabullirse en la noche, empujar la puerta de la habitación sin hacer ruido, dirigirse a la sala y quién sabe cómo alcanzar una orilla de la casa de Rodo hasta tirarla al suelo. Al escuchar los gruñidos de Lucas, fui a ver qué sucedía. Lo encontré mordiendo y empujando con el hocico la casa, en busca de su habitante. Me dolía tanto como a Lucas castigarlo, sobre todo cuando me miraba con esos ojitos tristes desde el otro lado del ventanal, en el patio sin tener permiso de entrar a la casa. Afortunadamente, Rodo no se había lastimado con la caída. ¿Qué habría hecho yo si se rompía un brazo o una pierna? ¿Cómo llegaría al hospital con ese hombrecito? Mientras llegaba a su nueva casita, Rodo durmió en mi buró, a un lado de mí. Fue realmente agradable darle las buenas noches a alguien antes de apagar la luz y los buenos días al despertar. Una de esas noches soñé que él era de tamaño normal o que yo era pequeña, no lo sé, pero éramos iguales, incluso él un poco más alto que yo. Pude besarlo, abrazarlo y tuvimos sexo. Me desperté gimiendo. No sé si él me escuchó. Estoy casi segura que sí. Estuve avergonzada por varios días. Pensé en perdonar a Lucas y dejarlo entrar a la casa, como siempre, pero Rodo me convenció de no hacerlo. Me dijo que aún no superaba el trauma del ataque y quizá eso le estaba afectando para recordar su pasado. Me pidió que esperáramos un poco para que me tranquilizara, así que Lucas permaneció afuera. Rodo era cada vez más atento, escuchaba mis frustraciones en el trabajo, mis opiniones de cualquier tema, mis alegrías y tristezas. Reíamos mucho, me decía también que era maravillosa, muy bonita. Deseaba con locura que mi sueño se hiciera realidad y él se estirara de repente como en un cuento de hadas. Dejé de invitar amistades a casa para que Rodo no tuviera que permanecer oculto tanto tiempo y para que no me preguntaran por qué Lucas estaba confinado al patio. Además, había adecuaciones en la casa difíciles de explicar, como las rampas que había instalado, la pequeña ropa en el tendedero y muchas pequeñas cosas que Rodo me había pedido los meses que llevábamos viviendo juntos. Mi rutina de los domingos cambió también. En lugar de desayunar fuera, casi siempre en un lugar pet friendly y pasar un buen rato en el parque, me quedaba en casa con Rodo viendo el fútbol. Nunca me ha gustado ese deporte, pero mientras él lo veía desde su sillita, yo ideaba cómo preparar mini bocadillos. Le servía cerveza en su pequeña taza y si me aburría me levantaba a limpiar la casita. De alguna forma extraña me convertía en una especie de ama de casa que limpiaba, lavaba la ropa de su cónyuge, le cocinaba y lo cuidaba. Solo faltaba el sexo. Lo que más deseaba era lo que no tenía. La idea de estar jugando el papel de su esposa me causaba risa. Sus cuidados eran como los de una mascota y su compañía compensaba todo. Después de varias semanas en nuestro matrimonio bizarro, empezaron a ocurrir algunas escenas que no sabía cómo interpretar. Por ejemplo, Rodó ya no se daba vuelta cuando me cambiaba de ropa. Entonces empecé a cambiarme en el baño. Pero estoy segura que alguna vez, acostumbrado ya a usar las rampas, me espió desde la puerta mientras me bañaba. Cuando salí, lo vi sobre la alfombra y no me dio ninguna explicación. También lo descubrí muchas veces masturbándose. No sé si él se daba cuenta, pero yo me hacía desentendida. Rodo empezó a estar cada vez más molesto. Yo lo atribuí a que le afectaba no recordar. Intenté ser paciente. La ropa que le compraba no le gustaba, así que lo acercaba a la computadora y él elegía lo que quería. Pidió también otra cama, una más grande y nuevos muebles.
Sus exigencias iban en aumento, incluso en la comida. Me hizo una lista de lo que le apetecía, como yogur griego, quesos finos, carnes frías. Aunque eran pequeñas las porciones que comía, cumplir todos sus caprichos era agotador. Pidió también que cambiara el aromatizante que usaba para limpiar su casa porque decía que era muy molesto para su pequeña nariz. Para ese entonces, Lucas ya ni siquiera pedía entrar. Se la pasaba en el patio y cuando me veía no se emocionaba como antes. Pasado medio año, le sugerí tomar terapia virtual para trabajar su agresividad y su trauma. Le dije que podía hacerlo con la cámara apagada para que no supieran de su condición. Rodo me gritó que era una insensible y una tonta. Empezó a arrojarme sus objetos diminutos y una taza me lastimó el ojo. Me fui al sillón cubriéndome la cara. Cuando pude abrir los ojos, aún con uno lloroso, lo vi en su casa, destruyendo todo. Volteó y me gritó, ¿qué me ves, estúpida? Y entonces me di cuenta que a pesar de que yo podía aplastarlo con una mano, él no me temía, pero yo a él sí. Sequé mis lágrimas, me dirigí al patio, abrí el cancel y busqué a Lucas. Me puse de cuclillas, lo abracé y le pedí que me perdonara. Abrazado, lo llevé adentro y lo solté en la sala. Antes de llegar a la casita de Rodo, Lucas volteó a verme con miedo. Le dije que no se preocupara, que no iba a regañarlo. Estuve atenta para que, llegando el momento, pudiera pedirle a Lucas que escupiera al hombrecito, a los trozos que quedaban o los trozos que quedaban de él. Por fortuna, mi perro es tan listo que parece entender que no valía la pena tragarse de nuevo esa cosa. Lo masticó unas cuantas veces y lo escupió en la alfombra. Limpié de inmediato las pequeñas manchas para que no quedaran marcas. Busqué una bolsa de basura y lo arrojé con todos los objetos pequeños que había comprado en los últimos meses. Después de dejar la bolsa en el contenedor de la esquina, llevé a Lucas al parque y en la noche vimos una película que yo elegí. Fin. Oh, me ha encantado. Espero que les haya gustado. Qué, qué emotivo cuento. Em, Desde la verdad que desde que la escritora o Raquel envió a nuestro grupo sus cuentos, me inquietó el leerlos y ese fue como que el primero que descubrí y me gustó, se me hizo muy parecido al de la moza tejedora, me atrapó, me encantó y bueno, ojalá lo pudiéramos comentar en algún momento cuando lo escuchen, chicas. Las abrazo y bueno, me quedo ahí en ese, como, a ver ustedes qué opinan, si les resuena o se les parece algo que hayan vivido similar. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, no sé, uno puede pensar en que inicias alguna relación con un ser humano que empiezas dándole cariño, amor, atenciones y esa persona cuando te das cuenta, pues no solo no es recíproco, sino que es abusivo en su trato, despectivo y se siente ya, ahora sí como dice ella, yo lo podía aplastar pero tenía miedo, ¿no? Entonces, esa parte de ese miedo que las mujeres a veces tenemos y no reconocemos todo lo que nosotros somos, y pues, ¿no? Ese diminuto hombrecito, pues en el momento que ella quiso, así como la moza tejedora destejió todo, lo destejió a él, pues Raquel también, pues se pudo deshacer y lo mandó a la basura, ¿no? Así como se deben de ir las personas que no valen la pena. No, o sea, es una metáfora, ¿no? A la basura de alguna manera quiere decir que dejemos esas personas, em, de que los tengamos en nuestra vida como alguien importante, con ese valor que les damos, ¿no?
que se vayan, que se vayan a donde sientan que los quieran y que los puedan dar esas atenciones y eso que ellos creen merecer, ¿no? Porque no se vale que solo quieran recibirla, ¿no? Bueno, pues me encantó y bueno, les agradezco por el tiempo y por haber escuchado este maravilloso cuento. Y bueno, ahí iremos leyendo y les iré dando a conocer de estos cuentos de esta antología o de otras autoras en este mes de marzo. Gracias, abrazos.